Hoy, 29 de agosto, la Iglesia celebra el martirio de Juan el Bautista. La Iglesia ha celebrado esta fiesta desde muy antiguo. Las celebraciones oficiales datan del siglo V. ¿Y por qué es tan importante para la Iglesia el martirio de Juan? Primero, porque Juan fue asesinado injustamente como resultado de los deseos de venganza de Herodías, la amante de Herodes Antipas. Herodías no soportó ser criticada por Juan por haberse metido con el hermano de su marido, y entonces buscó silenciar a Juan, como si callarlo borrase su infidelidad. Como saben, Herodías aprovechó la ocasión del cumpleaños de Herodes y el juramento que éste hizo ante sus invitados de darle lo que quisiera a la hija de su amante por haber bailado también. Y la hija de Herodías, incitada por ésta, le pidió la cabeza del Bautista. Herodes, por quedar bien con sus invitados, cometió la injusticia de hacer matar al Bautista. Para Herodes era más importante su buen nombre que la vida de un inocente. Segundo, porque la muerte del Bautista es una anticipación de lo que le pasará a Jesús al caminar el camino de la verdad. Es decir, el camino de decir siempre la verdad, aunque cueste la vida. Como sabemos, Jesús no solo seguirá las huellas del Bautista, sino que llevará el camino a su plenitud, abriendo para nosotros el camino de la felicidad y de la vida, enseñándonos a apostar siempre por la verdad, por la justicia, por la vida y por el bien, a cualquier costo. Y tercero, porque la muerte de Juan marcó el inicio de la actividad pública de Jesús. Una vez que Juan muere, Jesús tomó la batuta y empezó a anunciar públicamente que si queremos que Dios reine y que este mundo se transforme para bien, debemos seguirlo y hacer como Él. Hoy, además de celebrar esta fiesta, deseo reflexionar en el texto que la Iglesia nos propone para este sábado de la 21ª semana del tiempo ordinario, que es el de Mateo 25, 14 al 30. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otros 2, a otros 1. A cada cual según su capacidad, y después se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos, y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo, y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: «Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5». Su señor le dijo: «Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor, y como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor». Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: «Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2». Su señor le dijo: «Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor». Finalmente, se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: «Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El señor le respondió: «Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a este empleado inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». La razón principal para comentar el texto que acabo de leerles
en vez del texto de la fiesta de hoy, que es el relato del martirio de Juan, es que con este relato concluimos la lectura continuada del Evangelio según Mateo. Y el lunes que viene empezamos la lectura continuada del Evangelio de Lucas. Hay algunos pocos pasajes de Mateo que no hemos reflexionado en la lectura hecha. La razón es que estos relatos se leen y reflexionan en los tiempos fuertes de Adviento, Pascua y Cuaresma. Lo cierto es que en el ciclo diario, que dura 2 años, habremos leído todos los 4 evangelios. Ahora bien, el contexto del relato que les acabo de leer es el siguiente. Jesús ha estado ya varios días en Jerusalén y se ha visto constantemente atacado por las autoridades religiosas del pueblo. Él sabe que como están las cosas, lo más probable es que lo tomen prisionero y lo maten. En los 2 capítulos que siguen, Mateo nos va a relatar la pasión y la muerte de Jesús. Y en su último capítulo, el 28, nos anunciará la resurrección del Señor. En los 2 últimos días hemos reflexionado en 2 parábolas que invitan a estar preparados para lo que está por venir y, previendo su muerte, para esperar con ansias su segunda venida. La parábola de hoy añade un nuevo dato a la espera vigilante, pues además de estar preparados y atentos, Jesús nos enseña que debemos ser productivos. Por tanto, estar preparados hay que entenderlo como hacer un buen uso de los dones que Dios nos ha dado. La parábola de hoy nos enseña que cuando Jesús venga se nos pedirá cuentas de nuestra responsabilidad. Responsabilidad significa habilidad para responder. ¿Hemos respondido como se esperaba de nosotros? La parábola empieza diciéndonos que un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otros 2, a otro 1. Cada cual según su capacidad. Y después se marchó. El talento era una unidad monetaria romana de muy alto valor. Un talento equivalía a 6.000 denarios. Y sabemos que un denario era el salario diario de un trabajador corriente. Por tanto, un talento son 6.000 días de trabajo. 5 talentos son 30.000 días de trabajo, es decir, 82 años. Los talentos representan también las cualidades, dones y habilidades que cada uno tiene. Unos tienen más talentos y otros tienen menos. Pero para Dios no es importante si uno tiene más o menos talentos. Lo que le importa es qué hacemos con los talentos que nos ha dado. Si tienes más talentos, eres más responsable. Y si tienes menos, eres menos responsable. Dios no te pedirá más de lo que eres responsable, pero te pedirá todo de lo que eres responsable. La parábola nos cuenta que los 2 primeros se pusieron a trabajar con los talentos que recibieron. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. Pero el tercero no hizo nada con su talento. El que recibió un talento, dice el texto, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. La parábola cuenta que al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Volver al mucho tiempo es la segunda venida. A todos les da tiempo para hacer buen uso de sus talentos, hasta que Jesús venga por segunda vez. Y entonces querrá saber qué hicimos con nuestros talentos. Los 2 primeros, los que se pusieron a trabajar, orgullosamente le dirán lo que hicieron. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Y se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, y mira, he ganado otros 2. Estos 2 primeros duplicaron lo que habían recibido. Y el dueño de todos se enorgullece y les dice lo mismo a ambos. Muy bien,
Eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Es decir, no hay diferencia en el premio recibido. Ambos pasarán al banquete del reino. Por tanto, no importa si uno tuvo más o tuvo menos. Lo que importa es qué hicieron con lo que recibieron. Y si lo que recibieron lo hicieron producir al máximo, recibirán la máxima recompensa. En este sentido somos todos iguales, pues todos debemos dar fruto con lo que hemos recibido. ¿Y qué pasó con el tercero? Se acercó el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Este hombre no hizo nada con su talento. Decidió esconderlo para cuando regrese el propietario y devolvérselo en su segunda venida. Pero además se disculpa de su inactividad y se queja de la exigencia de su señor. Considera que el dueño del universo espera demasiado de él. Ciertamente tiene un falso concepto de su señor. No lo conoce y le tiene miedo. No sabe que es bueno, generoso y perdonador. Necesita acercarse a él y buscarlo, para conocerlo más, para más amarlo y seguirlo. Ante su irresponsabilidad, el Señor se molesta y le dice: eres un empleado negligente y holgazán. Si piensas que cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo, al menos debiste haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. El amo dice que le hubiese bastado ganar los intereses, ni siquiera esperaba que duplique su talento. Realmente, este hombre no conocía a Dios. Su actitud pasiva y perezosa es intolerable y contrasta con la laboriosidad de sus compañeros. Su actitud no se condice con lo que se espera de un cristiano. Y le reprocha duramente, pues no merece compartir la felicidad de estar con su Señor. Y por su irresponsabilidad le quita lo que tenía y es arrojado fuera de su presencia. Dice el texto: quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Y a este empleado inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Y allí será el llanto y el rechinar de dientes. La frase «al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene», responde a la lógica inversa del reinado de Dios. El que da, recibe. El que pierde, gana. Y el que entrega su vida, la recupera para la felicidad eterna. En conclusión, estas tres últimas parábolas son una exhortación de Mateo a su comunidad, para que viva con seriedad el tiempo de espera a su segunda venida. La Iglesia no puede quedarse cruzada de brazos. Todos debemos poner nuestros talentos a producir, para que cuando nos veamos cara a cara con Él, podamos presentarle el fruto de nuestras obras. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.